Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Casos Clínicos en Medicina Capilar. Yo soy la doctora Laura Simón y me acompaña como siempre el doctor David Martínez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Pues la verdad es que encantadísimo de estar un día más contigo, de saludarte y de compartir con todos nuestros espectadores un nuevo caso de medicina capilar, porque el caso de esta semana es súper interesante. Se trata de un problema que vemos cada vez más y que suele tener una fuerte repercusión en quienes lo padecen. Quizás sea este tu caso o sea el de alguien que conoces, así que presta mucha atención porque veremos cómo se diagnostica, cómo se trata y si hay alguna forma de prevenirlo. Y además, después de ver el vídeo, te darás cuenta de cuántas personas hay en la calle que tienen esta forma de alopecia que antes ni siquiera sabías que existía. Pero venga, vamos a empezar con el caso que después los haters nos dicen que no damos información y que nos liamos hablando y haciendo introducciones largas y largas y largas. Pues adelante, lo que sea por nuestros haters. Empecemos cuanto antes y que no se enfade nadie. Así es. María es una paciente de 67 años que acudió a la consulta porque notaba una menor densidad en el cabello y además notaba que cada vez la frente se le estaba haciendo más y más grande. No refería a ningún antecedente de interés, salvo una ligera hipertensión arterial que se controlaba bien con las pastillas que le daba su médico. Un poquito alto el colesterol. ¿Y desde cuándo le pasaba esto, Laura? Pues nos dijo que 10 años antes había empezado a notar cierta pérdida de cabello y cierta disminución de densidad, pero ahora se lo veía cada vez peor. El pelo se le hacía cada vez más finito y la primera línea frontal cada vez estaba más retrasada. ¿Y había llevado algún tratamiento, David? Pues sí, le habían dado minoxidil y finasteride orales, pero sin muy buen resultado. Es más, la alopecia había seguido evolucionando de forma progresiva. ¿Y tenía algún otro síntoma? ¿Contaba alguna cosa más? Pues no, Laura, no tenía ningún otro síntoma como podría ser picor, enrojecimiento y tampoco notaba mayor caída del pelo, simplemente que poco a poco la línea del pelo se le había ido retrocediendo. ¿Y no suele llevar coletas a tensión o moños así muy apretados que nos puedan hacer pensar en una alopecia por tracción? No, al contrario, Laura, no acostumbraba a llevar el pelo recogido y lo llevaba suelto precisamente para disimular lo máximo posible esta alopecia. Lo cual nos hace preguntarnos, ¿tenía antecedentes? ¿Cómo tenían el pelo su madre o sus abuelas? Pues en principio dice que lo tenían bastante bien, un poco fino la madre, pero nada relevante. ¿Y la analítica a nivel de tiroides y todo esto, todo bien? Sí, todo perfecto. Pues como ya tenemos los datos que necesitábamos con la entrevista y los antecedentes, pasamos a la exploración física. En la exploración física vimos el aspecto que mostramos ahora mismo en la fotografía. Como ves aquí, es evidente el retroceso de la primera línea del cabello, es lo que se denomina recesión de la línea de implantación frontal. Este signo es muy característico de esta enfermedad. Además, si te fijas bien en la fotografía, puede verse una banda de piel que está atrófica y sin cabello, es decir, la piel se queda como si fuera una cicatriz y muchas veces cuando la pinchas hace cric, cric, cric y está un poquito más dura. Y no solo ha retrocedido la primera línea frontal, sino que, si te das cuenta, también hay un retroceso en la línea del cabello a nivel temporal, es decir, por los laterales. Sí, incluso detrás de las orejas se ve que el pelo está más finito. ¿Y sabes qué es esta foto con el metro? ¿Sabes qué estamos midiendo? Esta es una medición muy importante. En estos casos tenemos que medir varias distancias anatómicas de referencia para saber dónde está la línea de nacimiento del pelo y poder, sobre todo, controlar la evolución del caso. Aquí lo que hacemos es medir la distancia entre la glabela, que es la zona que tenemos entre las cejas, donde empieza la nariz, con otra línea frontotemporal del cabello. En esta foto estamos midiendo la distancia que hay entre el canto del ojo y la línea del cabello. Esto nos permite, sobre todo, valorar la evolución de la enfermedad, es decir, tomamos un punto de referencia fijo y cada vez que venga la paciente utilizar el mismo punto para medir. Claro, así podemos saber si la alopecia está yendo a peor y si la línea frontal está retrocediendo o está estabilizada. De hecho, es súper útil porque en muchos casos las pacientes te dicen estoy peor, yo me veo peor, y cuando mides resulta que está igual, está estabilizada, pero como decíamos al principio, es un tipo de alopecia que afecta bastante a quien la padece. Pero volvamos a las fotos. Otra de las cosas que podemos observar y que la paciente no había relacionado con la caída del cabello es que las cejas muchas veces también están afectadas, especialmente en la parte lateral. En este caso parece que tenga más ceja, pero es porque se ha hecho una micropigmentación. Y esto es muy importante porque en ocasiones esta afectación de las cejas aparece incluso meses o años antes que la alopecia y nos puede servir como signo de alarma o como pista. ¿Quieres decir que el pelo está bien, pero que el pelo de las cejas empieza a despoblarse y que después ya aparece la afectación del cabello? Así es, David. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué deberíamos de mirar?
Pues hay un instrumento que utilizamos siempre para ver el pelo y el cuero cabelludo y que sin él es muy difícil hacer un diagnóstico correcto de la patología capilar. Estamos hablando, como ya habrás adivinado, del tricoscopio. ¿Quieres ver qué aspecto tiene el cuero cabelludo y el pelo en esta patología? Pues por supuesto, Laura. Mira, en esta foto lo primero que llama la atención es que la piel está muy fina y lisa, con cambios en la coloración. Ha perdido el color. En las áreas más avanzadas hay incluso una pérdida de los orificios foliculares, es decir, que se han cerrado completamente. Si comparamos esta imagen con la de un cuero cabelludo normal, la diferencia es muy evidente. Además, vemos que los pelos tienen como unas elevaciones de color claro y como unas zonas blancas alrededor de los pocos folículos que quedan en esta zona, y representan la fibrosis perifolicular, que es un signo característico de las alopecias cicatriciales. Y con todos estos datos podemos hacer ya un primer diagnóstico de esta enfermedad de la que estamos hablando, ¿verdad, David? Efectivamente, es un tipo de alopecia que, como hemos dicho antes, es cada vez más frecuente y no se sabe muy bien por qué, pero cada vez más gente está diagnosticada. No se conoce desde hace mucho tiempo, ya que se describió por primera vez en 1994, pero es llamativo el aumento que estamos viendo en las últimas décadas. Y estamos hablando de la alopecia frontal fibrosante. Se trata de una alopecia de tipo cicatricial y que resulta irreversible, es decir, la piel del cuero cabelludo se cicatriza y resulta imposible que ahí vuelva a crecer más pelo. ¿Y se puede tratar con un injerto capilar, Laura? Pues eso lo veremos más adelante porque es muy interesante, pero antes de ver los tratamientos tenemos que ver por qué se está produciendo esta alopecia. Si entendemos las causas, será más fácil entender los posibles tratamientos. A día de hoy no sabemos qué es lo que ocasiona esta enfermedad, pero hay varios factores que se han relacionado con su aparición. ¿Te parece que nos analicemos uno por uno para ver qué tratamientos serían efectivos en estos casos? Por supuesto, David. El primer elemento que se relaciona con la alopecia frontal fibrosante son ciertos factores hormonales. De hecho, aunque la alopecia frontal fibrosante puede afectar a los hombres, fundamentalmente se ve en mujeres después de la menopausia, lo que sugiere un vínculo muy estrecho con el descenso de los estrógenos y con otros cambios hormonales. Además, el uso de terapias hormonales o la exposición a productos cosméticos con disruptores endocrinos como los parabenos se ha sugerido también como un posible desencadenante. El segundo factor que se asocia con la alopecia frontal fibrosante son las alteraciones inmunológicas. La alopecia frontal fibrosante se asocia con una respuesta autoinmune en la que el sistema inmunológico atacaría a los folículos pilosos. Y esto causa una inflamación y fibrosis progresiva en las áreas afectadas, principalmente en la línea frontal del pelo, en las cejas y en ocasiones también en otras regiones pilosas. Así es. También se ha asociado con factores genéticos y se ha encontrado cierta asociación familiar. Sin embargo, los genes específicos implicados todavía no han sido identificados. Como hemos dicho antes, algunos factores ambientales como ciertos productos cosméticos, protectores solares o incluso maquillajes se han relacionado también con la aparición de la alopecia frontal fibrosante. Es fascinante. De este modo, aunque no hay una relación directa comprobada, los estudios han señalado que ciertos componentes químicos podrían desencadenar una respuesta inflamatoria o sensibilizar los folículos pilosos. Y por último, una cosa que está ahora muy de moda es la influencia del estrés oxidativo y del microbioma, es decir, las bacterias que cada uno tenemos, ya que las alteraciones de estas bacterias contribuyen a la inflamación crónica y la posterior pérdida del pelo. Por lo tanto, tenemos factores hormonales, factores ambientales como el maquillaje o las cremas, factores genéticos, las bacterias de la piel y algunas alteraciones inmunológicas. Realmente, cuando tenemos tantas causas y muchas de ellas son tan etéreas, podemos decir que no sabemos por qué se produce. La medicina todavía no ha llegado al fondo de la cuestión. Así es, y una vez vistas las posibles causas de la alopecia frontal fibrosante, ya podemos plantearnos las opciones de tratamiento. Existen distintas estrategias terapéuticas que pueden ser de utilidad, sobre todo para frenar la evolución y evitar que vaya a más. La curación como tal, de momento, no está contemplada en este tipo de patología. Es una pena. En primer lugar, tenemos los corticoides, que se usan de forma tópica y también de forma inyectada. En estadios iniciales emplearemos corticoides tópicos algunos días en semana y ahorradores de corticoide tópico como el tacrolimus para épocas de mantenimiento en las que la progresión está ya estabilizada. Los corticoides inyectados como la triamcinolona diluida han demostrado ser útiles para frenar la progresión con una tasa de mejoría de hasta el 60%. Y curiosamente, en el caso de la alopecia de las cejitas, la eficacia es mayor, logrando una repoblación parcial o total en el 80% de los casos tratados en etapas iniciales.
No obstante, el uso de corticoides debe hacerse con muchísima precaución y con bastante dilución y siempre bajo la supervisión de un médico, porque hay riesgo de producir atrofia de la piel en las áreas tratadas. El segundo bloque de tratamiento propuesto para la alopecia frontal fibrosante son los inhibidores de la 5-alfa-reductasa como finasteride o dutasteride. Así es, Laura, y serían especialmente útiles cuando la alopecia frontal fibrosante está asociada con una alopecia androgenética. Del mismo modo, el minoxidil tópico también puede ser útil en pacientes con frontal fibrosante y que también tengan alopecia androgenética, pero no será efectivo para tratar la frontal fibrosante propiamente dicha. En algunas ocasiones se ha tratado la alopecia frontal fibrosante con hidroxicloroquina y cloroquina, aunque los resultados han sido variables y no son consistentes en todos los pacientes. Y finalmente tenemos algunos fármacos inmunomoduladores sistémicos que podrían ayudar en el tratamiento de esta patología. Entre ellos podremos mencionar la ciclosporina, el micofenolato de mofetil y el tacrolimus tópico que decíamos antes. Pero Laura, habíamos dicho que hablaríamos también del trasplante capilar en la alopecia frontal fibrosante. Así es, David, pero tenemos que aclarar una cosa. El trasplante capilar no supone un tratamiento de la alopecia frontal fibrosante porque no va a evitar las causas ni va a evitar la progresión de la enfermedad. Es decir, el trasplante capilar puede servir para casos seleccionados para cubrir la zona que se ha quedado más despoblada, pero la alopecia frontal fibrosante seguirá con su curso natural. Por este motivo, solamente se puede plantear un injerto capilar cuando la enfermedad lleva varios años estabilizada. Así es, Laura. Además, tenemos que saber que quizás si se plantea un injerto, puede que este injerto solamente dure algunos años y que no sea definitivo, sino temporal. En estos casos, lo que se puede hacer es un injerto de prueba en un trocito pequeño con unos poquitos pelos y ver cómo responde el cuerpo al injerto. Y solamente en el caso de que responda muy favorablemente, plantearnos hacer un injerto más extenso en toda el área afectada. Apasionante. Por lo tanto, y como resumen, la alopecia frontal fibrosante es cada vez más frecuente y seguro que a partir de ahora ves a mucha más gente por la calle que la padece. Su causa es multifactorial o desconocida y el objetivo de los tratamientos va a ser siempre estabilizar la enfermedad para que no vaya a más. El injerto capilar puede ser una opción, pero con las limitaciones que te hemos comentado. No te olvides de regalarnos un buen like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo episodio de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.